Bien. Hola. 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 Hola, hola. Hola. Juan Carlos, que cómo está. Vayamos. Que a las 2:15 ya estoy investigado. Estaba mismo. Sí, si quieren empezamos. Sí. Hoy es el tema. Compañeros, ¿listos para empezar? Yo te estoy semana útil y todo, ¿verdad? Una vez invitamos a todo el mundo porque como actividad de semana útil. Hoy tenemos la segunda actividad del plan de capacitación del 2026 de la oficina. Entonces, que tiene que ver con lo del pliego de condiciones. Y los compañeros también del análisis legal de licenciados se han entendido mucho en buscar información o preparar información para que todos, ¿verdad? Podamos estandarizar nuestros criterios y poder ser mejores. Por cierto, hoy, bueno, yo ya les había hablado del plan de profesionalización y acreditación de las unidades de obra. Este año, bueno, ya nos contaron cuál es el formulario. Ellos lo que van a hacer es como primero para la acreditación, ¿verdad? Primero la acreditación antes de la profesionalización. Lo que ellos están haciendo, yo no sé si ustedes, algunos creo que sí, ¿verdad? Están familiarizados con las normas ISO. Eso es lo que están haciendo ellos. Hicieron una norma que es la que van a aplicar ellos para determinar si las unidades cumplen. Y una vez que se termine, que cumplen, ¿verdad? Lo que hacen es certificar esa unidad que tiene esto y esto y esto y esto. De acuerdo a lo que nosotros vimos, ¿verdad? La oficina de nosotros está cumpliendo, ¿verdad? Tal vez no de forma perfecta, pero cumpliendo al fin, más o menos con un 85, si no un poquito más por ciento de lo que se evaluó originalmente. Más o menos, ¿verdad? Ahora, hay otras cosas que siempre hay que trabajar y hay otras cosas que hay que mejorarlas. Pero parte de lo que están hablando los compañeros de la Dirección de Contratación es precisamente preguntan por los planes de capacitación y las evaluaciones de los planes de capacitación, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que, por eso es importante las evaluaciones que ustedes hicieron y que por lo menos 5 personas la semana pasada le hicieron, ¿verdad? De la charla, ¿verdad?
porque sí, es un registro de que se está realizando y que se está evaluando, ¿verdad? Lo que se está dando, y también al final, ¿verdad? El cumplimiento con ese plan y ver la forma de cómo se puede determinar que realmente hayan tenido incidencia esas capacitaciones. Entonces, todo eso que está pidiendo, ¿verdad? Ya le digo, yo creo que nosotros cumplimos con más de un 85%. Entonces, la acreditación de nosotros, al momento, es lo que llevamos, lo que vamos presentando, yo creo que no debería ser muy complicada, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, para la oficina como tal, estar acreditados, ¿verdad? Y para ser uno de los primeros acreditados, y también nos eleva un poco el perfil profesional, ¿verdad? Esto, que ya por sí es alto, y creo que más bien muchas de las cosas que nosotros hacemos creo que van a tener que copiarlas, ¿verdad? Porque yo creo que hay cosas que ellos no saben que van a copiar. Pero sin más, los dejo con Jonathan otra vez, como la semana pasada, ¿verdad? Para que empiece con la charla. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Bueno, deseado don Antonio, ¿verdad? Tenemos una serie de capacitaciones, creo que son todos los miércoles, de aquí hasta julio, por ahí son como 7. Si mal no recuerdo, ahí está el oficio que establece una serie de capacitaciones. Y bueno, hay que tener presente, ¿verdad? Que la ley de la pública y reglamento, eso es una ley especial. Por lo tanto, aparte de ser especial, es muy técnica, ¿verdad? De esa ley y ese reglamento, tenemos otra serie de reglamentos de directrices que tenemos que estar revisando, cumpliendo. Tenemos los criterios de la Contraloría General de la República, que han sido cambiantes también en los últimos tiempos, ¿verdad? El año pasado se generó bastantes precedentes en varias materias específicas de la ley, que a raíz de eso, también nosotros acá como oficina hemos tenido que realizar circulares al respecto, cómo es la forma que venimos trabajando y cómo se trabaja de ahora en adelante. Y por lo tanto, pues hoy estamos acá y seguiremos, ¿verdad? En esa capacitación. Se trabaje de distinta manera. Entonces es importante estar siempre en la capacitación continua. El día de hoy nos toca ver un poquito, ¿verdad? Lo que es el pliego de condiciones, las modificaciones, las aclaraciones de ofertas e inclusión de objeciones. Y lo vamos a hacer, como aquí lo coloqué un poquito, de la teoría a la práctica. Porque a veces nosotros leemos un artículo, ¿verdad? Y leemos la letra. Como decía un amigo mío, está la ley, está la letra, ahora, ¿cómo la hacemos cumplir? ¿Verdad? Hay que a veces el tema de la costumbre. Entonces, únicamente viendo de la teoría a la práctica, podemos entender cómo funciona la ley ya materializada en el expediente electrónico. Sin más preámbulo, pues, quisiera avanzar en un concepto jurídico, ¿verdad? La naturaleza jurídica del pliego de condiciones lo establece el artículo 88 del reglamento, aunque lo podemos armonizar con el 90 del reglamento y también con el 40 de la ley. Para efectos prácticos, escogimos el 88. Aplicamos el pliego, ya ahí nace un acto administrativo y por lo tanto el acto administrativo es susceptible de ser impugnado, ¿verdad? Puede ser cuestionado. Todos los actos administrativos que emanan de la administración, pues pueden ser cuestionados para ver si cumple con la legalidad. Por eso que nosotros recibimos en esta ley especial el famoso recurso de objeción. Expediente electrónico, pliego de condiciones y módulos. Bueno, podemos ver acá primero que nada el artículo 28 del reglamento establece que el expediente electrónico y conservación de la información. En cada procedimiento de contratación pública que se realice en el sistema digital unificado, el expediente será electrónico y contendrá todos los documentos que se generen en el trámite del procedimiento.
La ejecución del contrato, su finiquito, el expediente electrónico estará referenciado mediante un índice de asientos consecutivos que genera el mismo sistema. Por su parte, el artículo 29 del propio cuerpo normativo indica que la incorporación de documentos. Todos los documentos que se adjunten al expediente electrónico de la contratación, a los formularios o documentos electrónicos disponibles en el sistema digital unificado deben ser digitales e incorporados en el módulo que corresponda. En los casos en los que el documento no esté disponible en formato electrónico, deberá digitalizarse e incluirse como archivo en PDF o según lo disponga el pliego de condiciones de la contratación respectiva en el módulo que corresponda. En palabras sencillas, el 28 nos habla del expediente electrónico. Eso, desde que nace la licitación, donde se publica, todo eso es expediente electrónico donde finaliza. A veces hay 12 módulos, 12 apartados, va a depender la ejecución contractual y además cómo se van dando los procedimientos. A ese 28 hace referencia a ese expediente electrónico y el 29 habla de... Ahora aquí quiero ir, como les decía al inicio, de la teoría a la práctica. Vamos a ver si puedo cargar esa página. Si me permite. Un momentico acá porque quiero proyectar un expediente electrónico, pero veo que no se proyecta ahí Ajá, entonces, nada más voy a abrirlo aquí un Antonio para tenerlo listo, a ver si usted lo puede. Vamos a proyectar. Ahí me puede ver. Para ver. No, es que pues está aplicando. Es que sí, necesito que lo que. Es que no me parece ese pago. Allá se aparece. Eso es. ¿Sí? Ajá. Sí. Ok. Nada más. Aquí está. Será para los proyectar. Mucho más fuerte. Alguno que use mucho lo que fuerte. No, es que la pantalla está extendida. Sí, pero. Sí. Entonces, lo que quiero es que no se extienda, sino que se duplique. Y no se puede pasar hacia el. Sí, ya voy. Ahí está. Ok, bueno, les decía que esta licitación no es nuestra, ¿verdad? Nada más es para ejemplo. Lo que dice el artículo 28 del reglamento es que debemos tener un expediente electrónico. El expediente electrónico es todo esto. Hasta el final. Todo esto forma el expediente electrónico. Sin embargo, el artículo 29 nos indica que debemos respetar los módulos. O sea, cada cosa con su forma. ¿Verdad? Consideramos que porque subimos un documento al expediente ya forma parte del pliego. Y no es así. El módulo del pliego de condiciones lo encontramos en el punto 2. ¿Verdad? El 1 tiene su módulo, el 2, todo lo que se desprende y que lo abarca. Entonces, el pliego de condiciones realmente es
ese apartado que dice versión actual. Vamos a ingresar, ustedes lo saben muy bien, mejor digo eso, pero es un tema interesante por lo que hemos visto en la práctica. Okay. Ingresamos acá, en esta pestaña, y todo esto es el pliego de condiciones. Ahora, ¿por qué es importante y por qué pareciera algo muy sencillo, pero que quiero hacer énfasis es en, bueno, en dos cosas. Estos son los formularios. Lo que nos dice el reglamento y la normativa es que todo lo que nosotros podemos publicar en el formulario, mucho mejor. Debe ser así, lo idóneo. Pero hay documentos que por su propia naturaleza no pueden estar en un formulario. Entonces debemos de incorporarlo. El artículo 29 del reglamento nos autoriza incorporarlos en formato PDF en su respectivo módulo. Entonces, si vamos a hacer un documento que tenga que ver con el pliego de condiciones y necesitamos incorporar un documento en PDF, lo vamos a hacer aquí. Ahí está. Este es el apartado de incluir en PDF que esté dentro del pliego. Ahorita más adelante vamos a ver resoluciones de la Contraloría que nos indican sobre los documentos PDF y sobre la correcta inclusión en los módulos respectivos. Importantísimo aquí, que lo hemos venido viendo en una práctica es, bueno, sabe que la licitación o el expediente electrónico o su génesis está en el módulo 1, acá. Acá los compañeros de planificación, bueno, tienen mejor propiedad que yo para hablar sobre esto. Aquí ellos incluyen todo lo que está aquí adentro y ahí se coloca por lo general la decisión inicial y el sondeo del mercado. Pero ojo, aquí quiero hacer una importante acotación, es que ese sondeo del mercado lo debemos descargar o jalar de ahí y colocarlo en el pie. Y muchas veces queda únicamente donde lo incluyeron los compañeros de planificación, porque claro, los compañeros cuando lo hacen todavía no tenemos pie, ¿verdad? Está la contratación en esa fase inicial. Entonces, es importante que ese documento lo coloquemos en el pliego de condiciones. ¿Por qué razón? Está en el expediente administrativo, estamos de acuerdo, pero no está en el pliego, en el módulo del pliego. La razón más importante de incluir ese documento en el pliego como documento PDF es porque el sondeo del mercado es susceptible de ser impugnado. Es decir, mediante recurso de objeción puede ser cuestionado. Entonces, si nosotros no lo tenemos en el módulo correspondiente, ha pasado, inclusive, que nos han cotizado de acuerdo a la estimación y no de acuerdo al sondeo del mercado, porque las empresas no logran ver ese sondeo del mercado, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Dirían ustedes, es responsabilidad de ellos. El artículo 29 nos dice que en el módulo correspondiente tenemos que incluir los documentos. Una pregunta, Ricardo. Hay un principio que es que un documento solo puede estar una vez en el expediente electrónico. Y entonces, ¿cómo nos podemos saltar ese principio? Digamos que es algo que... Y yo entiendo, digamos, la lógica de la normativa, porque antes de cada documento, en cada aprobación se subía todo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue un cambio fuerte que se hizo acá para que cambiara eso de subirlo no, fijar una vez. Pero en este caso, sí, lo tendríamos que duplicar. Sí, exactamente. Esas son las cosas, ¿verdad? Que a veces hay... Bueno, yo más bien, digamos, para respetar ese principio, tal vez en el pliego de condiciones, indicar el estudio de mercado está en el apartado 1. Es que el detalle es que el apartado 1 no corresponde al pliego. Pero es el expediente. Sí, pero ahorita vamos a ver, ¿verdad? Lo que ha hecho la Contraloría con esos temas, ¿verdad? Bueno, se dejo picando. Ajá, sí. No. Vamos a ver. Sí, porque... Estamos de acuerdo de que la duplicación de documentos, pues, por varias cosas, ¿verdad? Por eficiencia y demás, en principio no deberían darse, pero tampoco tenemos una contradicción de que ya porque tenemos dos documentos, pues vamos a tener una nulidad relativa, ¿verdad? Por eso. Tampoco a ese extremo.
Lo que sí es importante es que el documento PDF no puede contradecir lo que dice los formularios, que también vamos a ver más adelante resolución de la Contraloría en ese aspecto, ¿verdad? Entonces sí, como les dije, el reglamento lo avala, lo indica, ¿verdad? Lo indica que podemos subir documentos en PDF. Como le dije anteriormente, cuando realmente no lo podemos realizar en algún formulario. Ok, vamos a dejar esto brevemente, ¿verdad? Este expediente. Vamos a ver si vamos a ver aquí, porque vamos a hacer de la misma forma. Yo creo que ahora sí quedó todo. Ah, yo creo que hay que correr también, ¿no, Antonio? Bueno, vamos a bajarlo. Si quiere, bájalo ya. Ahí. Ajá, lo he minimizado. Sí, sí, sí. Y ahora el otro. Se lo abrió y la página esta. No, tampoco lo minimizo. Habría que jalarlo igual. Sí, sí, sí. Porque no duplica la pantalla, mejor. Pues yo no sé cómo comunicarse en esta forma. Se mete con el clic derecho. No, si le da tu Bueno, por ahí ya se fijó. Porque ahorita. Pues ahí dice que es muy... Entonces ya tenemos claro, ¿verdad? Los módulos. Tenemos que respetar los módulos en cada apartado correspondiente. Ahora, en esta resolución, ¿verdad? Que tiene varias resoluciones, nos indica que el pliego de condiciones debe respetar los módulos. Nuevamente, aquí ya, con lo que les dije anteriormente, ya la Contraloría lo abarca. Y dice lo siguiente: de las disposiciones de cita, es posible concluir que dado que en el SICOP contiene un apartado específico dispuesto para la publicación del pliego de condiciones, anteriormente llamado cartel, sea el módulo denominado 2. Ve que desde ahí nos dice el módulo 2, que antes era cartel, ahora es pliego. Es en este que debe llevarse a cabo tal publicación, pues allí donde los usuarios del sistema pueden ubicar toda la documentación relacionada con el pliego de condiciones, con el pliego del concurso. Precisamente este órgano contralor ya se ha pronunciado reiteradamente sobre que el apartado 8, información relacionada, no resulta el idóneo a fin de incorporar el pliego de condiciones o sus anexos, y que dicha documentación debe constar en el apartado denominado 2, información al cartel. Ahí tenemos todas esas resoluciones reiteradísimas en el tema de los módulos, ya la Contraloría los abarca, y nos dice, en este asunto, es evidente que las modificaciones que se realizaron al pliego posterior a la última resolución emitida en la etapa de objeción, cita la resolución, no fueron publicadas ni difundidas correctamente, lo cual genera indefensión entre los concursantes y un quebranto al principio de transparencia. Ok. Nosotros, de alguna u otra manera, hemos subido documentos en esa información relacionada, pero es cuando ya estamos posterior a la apertura del pliego. Hace poco, la oficina emitió una resolución por presentar un recurso de revocatoria a un acto final firme. Entonces ya no podemos publicarlo en el apartado correspondiente del recurso. Entonces la única forma de darle esa publicidad en el expediente era en el apartado de información relacionada, que por lo general es el punto 8, ¿verdad? Eso va a cambiar, depende del proceso que se encuentre la contratación. Entonces, en este caso, la Contraloría llegó, emitió recurso, en la resolución que se modificara el pliego, lo hicieron por PDF, pero en un módulo que no era el del pliego de condiciones. Un día me decía Josué que antes de la apertura de las ofertas, todo lo que es el pliego, el analista lo puede modificar, ¿verdad? Si ustedes tienen esa potestad de antes de la apertura de ofertas, el pliego de condiciones es de ustedes pueden hacer ahí cualquier cosa. Y si no, le preguntan a Omar por ahí subió unos documentos en PDF una vez que tuvimos un recurso y lo subió ahí en el apartado F que dice los que les proyectan en esto, ¿verdad? Ahí se pueden subir documentos en PDF posterior al recurso de objeción.
Ahora, esto viene a reforzar que, ¿verdad? Que los documentos en PDF incluidos en el pliego y los respectivos formularios, bueno, en este caso es contradicciones, ¿verdad? Lo que yo le decía al inicio, si vamos a subir un documento en PDF al pliego de condiciones, tiene que tener concordancia con lo que se dice en los formularios. Nos ha pasado ya acá. No en esta oficina, pero en otra unidad especializada de compras, ha sucedido que nos hemos encontrado dos decisiones iniciales distintas en formato PDF. Nos hemos encontrado que el metraje, los metros cuadrados, en los formularios respectivos dice un metraje y en los documentos PDF dice otro, ¿verdad? Y hemos tenido que de alguna manera, el sistema de evaluación también, hay contradicciones entre PDF y lo que dice el formulario, y de alguna manera hemos tenido que inventar esos errores por medio de resoluciones en PDF, ¿verdad? Nuevamente indicando, ¿verdad? Si es un error material, etcétera. ¿Qué nos dice la Contraloría contra las contradicciones? Bueno, lo siguiente. La recurrente señala que el pliego de condiciones, documentos PDF, dispone la cantidad en cajas, que es algo que también nos afecta mucho acá. Si vamos a comprar en cajas o unidades. Esto sucede mucho con los equipos estos de laboratorio, todo lo que tiene que ver con materiales y estos radioactivos. Ok, nos dice, dice, en el formulario electrónico, el pliego de condiciones se consignan como unidades. Asimismo, que el contenido presupuestario únicamente alcanza para comprar 28 unidades del insumo, lo cual resulta insuficiente y debe ser corregida. Indica que la presentación es por cajas, conformada por 100 unidades. Asimismo, que luego al cotizar el precio por la cantidad de cajas, un oferente puede ser excluido al considerar su precio excesivo, ello por no coincidir con el dispuesto por la caja. La caja menciona que rechaza de plano ese extremo el recurso de objeción, por cuanto la cantidad requerida para el concurso es la dispuesta en el pliego de condiciones en PDF. Vea que aquí la misma caja se está apartando de lo que dice el formulario. Y dice, no, lo que debemos, lo que aceptamos es lo que dice el PDF. Pero y entonces vamos a ver qué le dice la Contraloría. 28 cajas. Cantidad que responde a la estimación de consumo anual. Menciona que el concurso es modalidad de entrega según demanda. Peor el asunto. Por todo lado se disparó el pie. Razón por la cual realizaría el ajuste en la presentación cada vez que se realice el pedido de los insumos. Es decir, quería en la fase de ejecución contractual hacer los ajustes. No obstante, a pesar de la falta de fundamentación de la recurrente, aquí se mete la Contraloría más bien a de oficio, porque la recurrente no logra fundamentar. En los términos cartelarios, efectivamente se aprecia una contradicción, siendo que según la respuesta de la caja, la presentación requerida para ese insumo es por cajas, aspecto que no coincide con el formulario electrónico del pliego de condiciones. Entonces, una vez más, si vamos a subir documentos, tienen que coincidir. ¿Por qué? Documentos PDF es parte del pliego de condiciones. Esto viene a reforzar los PDF. Aquí muy breve, el pliego de condiciones, anexos son objetables también. El pliego conforma la totalidad de documentos adjuntos en el formulario previsto para ello. Una vez más, me gusta reiterar para que quede claro, en el formulario previsto para ello. Es decir, en el punto 2, donde dice pliego de condiciones. Todas las cláusulas que conformen el pliego y sus documentos anexos, incluida la ficha técnica, en este caso concreto, puede ser impugnada por este medio. Este es un tema muy, muy interesante que en los últimos días, o en los últimos meses, ha sucedido mucho con el tema de las aclaraciones al pliego. El artículo 93 es muy amplio, podemos encontrar las modificaciones de oficio, ¿verdad? Las prórrogas y las aclaraciones. En lo que interesa, el artículo 93 nos indica, en este caso, una vez publicado el aviso para concursar,
y hasta antes de la apertura de las ofertas, la administración dispondrá únicamente de 2 oportunidades para modificar de oficio el pliego de condiciones o para prorrogar el plazo de recepción de ofertas, todo conforme al artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública. Esto es materia de la administración. Publicamos el pliego y la unidad de usuarios dijo, bueno, ahí está inconcluso, está incompleto, necesitamos colocar más o quitar. La administración tiene esa posibilidad de 2 veces modificarlo de oficio. Hemos tenido ahí una interrogante. ¿Se considera una modificación de oficio el recurso de objeción, lo resuelto por el recurso de objeción? No. Porque por recurso de objeción no estamos modificando de oficio, estamos modificando por medio de una resolución que es a petición del oferente vaya, ¿verdad? Sea porque se resuelve con lugar o parcialmente. Entonces, el artículo 93 es oficioso, a solicitud nuestra de la administración. Acá lo que nos dicen son los plazos, ¿verdad? Para las reducidas, las menores a las mayores, ¿verdad? Que tenemos para lo que son las aclaraciones. Este párrafo ya es de aclaraciones, ¿verdad? Para las aclaraciones en las instituciones menores, el plazo será de 3 días hábiles siguientes a la publicación y serán resueltas dentro de los 5 días hábiles siguientes. Tenemos las modificaciones esenciales y no esenciales. Eso es muy importante tomar en cuenta porque va a depender si consideramos una modificación esencial o no esencial para una posible segunda ronda de objeciones. Si nosotros publicamos el pliego original, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que posiblemente pueda ser una modificación esencial y una no esencial. Pero si nosotros modificamos el pliego de condiciones inicialmente y hicimos una modificación esencial, cambiamos una característica sustancial del objeto contractual, tenemos que volver a dar el plazo del recurso de objeción. Porque estamos cambiando lo que en el momento se publicó, estamos cambiando las condiciones. Entonces, el oferente tiene el derecho de volver a decir, bueno, lo que hicieron me limita la participación, o no estoy de acuerdo, tiene la posibilidad de encontrar el recurso de objeción. Dice que podrán ser esenciales o no esenciales. Por modificaciones no esenciales se entienden aquellas que no cambian el objeto del negocio ni constituyen una variación fundamental en la concepción original de y deberán comunicarse a través del sistema digital unificado previo al vencimiento del plazo para la recepción de ofertas. Estimados compañeros y compañeras, a esto quería llegar, que lo que hemos recibido en los últimos meses en ciertas contrataciones es que por medio de aclaraciones, se están haciendo cambios al objeto contractual, no al cliente, porque eso es reiteradísimo, las aclaraciones no son vinculantes y no tienen la fuerza vinculante, perdón, para modificar el pliego de condiciones. Entonces, las aclaraciones, ahorita vamos a ver los términos, ¿verdad? ¿Para qué son las aclaraciones? Ahorita lo vamos a ver, pero sucede que nos llega una aclaración y lo que está pidiendo el oferente es que le cambien el objeto contractual por medio de aclaración. Y se han cambiado. Se han cambiado en aclaración, viene el recurso, el revocatorio. Teníamos una computadora X por medio de aclaración, era un caso hipotético, un ejemplo, 16 de RAM, y le dijimos que sí, que pueda presentar de 32, también, más bien menor. Presenta su oferta, lo descartamos, mediante recurso llega y dice, es que el pliego no dice eso, lo que dice el pliego son las iniciales de 16. Nosotros hacemos un estudio legal y se ve feísimo porque en las aclaraciones le permitimos como administración. Usted lo puede presentar, si lo aceptamos y por recurso lo rechazamos, legalmente indicamos no. El pliego de condiciones no se modificó y le citamos parte de lo que ha dicho la Contraloría al respecto, que dice las aclaraciones tienen como objetivo precisar
aspectos para una correcta comprensión de la disposición o requerimiento carcelario, pero no para introducir nuevas obligaciones, las cuales se deben realizar por medio de la modificación del cartel. Esta resolución, ¿no? ¿Verdad? Hace una analogía con la ley anterior. Un momento, ya te doy la palabra. Hace una analogía con la ley anterior, pero vea, del 2024. Es reciente y hay varias veces. Entonces, es así como no es procedente que sin ninguna regulación específica se defina el alcance del requerimiento carcelario por la vía de la aclaración, manifestando únicamente que no existen razones para que no se pueda incluir este aspecto. Se impongan nuevas obligaciones y se modifique el cartel. Si bien las resoluciones citadas hacen mención al artículo 60 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, actualmente derogada, es lo cierto que el artículo 93 del reglamento, ya el actual, de la Ley General de Contratación, también regula las modificaciones del cartel y las aclaraciones al cartel en forma similar a lo que regula el artículo 60 del reglamento anterior. Así las cosas, es criterio de este órgano contralor que en el caso bajo análisis no resulta válido determinar el incumplimiento a las ofertas con fundamento en información dada por la administración mediante una aclaración al cartel, ya sea que las aclaraciones al cartel no tienen la fuerza vinculante para ser exigidas a todos los oferentes. Puede ser en beneficio o en perjuicio, pero las aclaraciones no modifican el cartel. Ahora sí, Tomé. Sí, entiendo eso de parte de una declaratoria de un posible diferente. En el caso particular de un usuario que tal vez ya pasó el tiempo de declaración y solicita, la administración puede unilateralmente hacer un cambio. Pero la pregunta es, igual habría que volver a dar el tiempo de recibir aclaraciones. Ok, su respuesta está en el artículo 93 del reglamento. Lo que nos indica es, muy buena su pregunta, porque puede ser que por medio de aclaración realmente el oferente conoce el mercado y nos damos cuenta, mira, sí, el pliego le hace falta sustancia. El pliego no está con las condiciones, satisface la necesidad pública. Entonces nosotros como administración pensamos, tenemos que coger esa aclaración. ¿Pero por qué? Por modificación de oficio, nunca por aclaración. Por la aclaración nos dio la luz para hacer modificaciones, pero las modificamos antes de la apertura de las ofertas, obviamente, ¿verdad? Las modificamos de oficio de acuerdo al artículo 93. Y si es una modificación esencial, su pregunta es sí, tenemos que dar nuevamente el plazo del recurso de objeción porque estamos cambiando lo sustancial del objeto contractual, ¿verdad? Cuando es una modificación sustancial. Que ahorita más adelante vamos a ver qué es sustancial y qué no es sustancial. Ahorita llegamos a esa parte. ¿Qué hacer si un oferente solicita modificar el pliego de condiciones mediante solicitud de aclaración? Es muy frecuente. Esto es un ejemplo, un caso concreto que habíamos dado una respuesta. Esta fue la respuesta que le dimos a la aclaración. Contestamos así. Ejemplo práctico de posible respuesta. En atención a la solicitud planteada por el oferente en el apartado de aclaraciones, se advierte que lo pretendido no resulta susceptible de ser tramitado por la vía de aclaraciones. En realidad, la gestión formulada persigue la modificación de cláusulas establecidas en el pliego. Lo que nos dijo quería era modificar el pliego, ¿verdad? En ese sentido, es importante recordar que el mecanismo de aclaraciones carece de efecto vinculante, como ya vimos en la resolución de la Contraloría, para alterar el contenido del pliego, limitándose exclusivamente a precisar o explicar sus disposiciones, sin que ello implique su modificación. Así las cosas, en caso de disconformidad con aspectos sustanciales del cartel, como lo es el plazo de entrega, esto fue lo que sucedió en este caso, lo puse entre comillas, porque puede ser otra cosa. La oferente debió interponer en tiempo y forma el recurso de objeción. Ya aquí era que ya había pasado el plazo. Se pasó el plazo del recurso de objeción. Entonces, por eso se le indicó a una próxima. Debió interponer en tiempo y forma el recurso de objeción al pliego de condiciones mediante el formulario respectivo en el apartado correspondiente del expediente electrónico 2.
Si se lo citamos, información del pliego de condiciones, recurso de gestión del pliego de condiciones. Así es el apartado 2, el módulo 2. Por ende, lo pretendido por la solicitante no constituye materia propia del trámite de aclaraciones, toda vez que su gestión está orientada a modificar el pliego de condiciones, sino a requerir la interpretación o precisión de sus disposiciones. Entonces, ahí volviendo a lo que mencionaba don Eric, en este caso, ¿verdad? Tenemos que sí o sí rechazarlo. Y si vamos a hacer modificaciones, es por oficio, no por aclaraciones. Y la modificación de oficio va en el pliego. Abogado, una pregunta. Es muy recurrente que hagamos exclusión para ustedes. Además, hoy estamos viendo una comida de unos aires que quieren, el proveedor quiere ofrecer un aire con otro componente, pero ese otro componente lo que hace es modificar el tipo de aire, o sea, la estructura y todo lo demás. Entonces, muchos proveedores que lo que buscan en esto es que el cartel se adecue a lo que ellos venden, no exactamente lo que les requieren. Ahora, la institución no puede ser cerrada en el sentido de que va a pedir algo. Entonces, es un estilo, no importa, tampoco se puede direccionar mucho, pero tampoco se le puede dar siempre la razón a los proveedores de adecuarlo solo a ellos porque entonces, le cumplimos a otro, pero no, entonces es un estilo y no importa. Claro, Y eso es uno. Y la otra es, estamos a expensas de lo que nos digan las unidades sociales de los técnicos. Y en esta universidad, los técnicos muchas veces no están a la disposición o no tienen la disponibilidad de tiempo o porque hay que trabajo. Hay que andar detrás de ellos para que un perro trauma. A veces hay que sacarle la dientona y decirle que hay que sacar el. Me ha tratado de llamar a más de uno. Y entonces se vencen las prórrogas. Entonces está uno como de qué hacer, ¿verdad? Porque si se vence la prórroga, se dio para confiar y aclarar, el técnico no le responde, usted está amarrado. Y entonces ahí ese punto lo que nos pone como una situación muy. claro, para contestar la primera, ¿verdad? Con el tema de, la primera pregunta con el tema de las objeciones, pues hay algo muy interesante. Nosotros cuando recibimos recursos de objeción, pues el pliego de condiciones se presume que es válido. ¿Verdad? La administración tiene esa potestad de especificar qué voy a comprar, ¿verdad? En ese caso, de los equipos. En principio, debería ser, ¿verdad?, lo más correcto posible. Y que se hizo toda una investigación de mercado, ¿verdad? Por eso vino esta nueva ley a calificar el tema del sondeo, los estudios de mercado, para ver qué vamos a requerir. Nosotros hemos tenido aquí con los aires acondicionados. Colocamos, el usuario nos dijo, coloque ese tipo de aire acondicionado, nos presenta el recurso de Dios y ese aire es obsoleto. El fabricante ya no va a vender más, se demostró con prueba idónea, pertinente, suficiente, ¿verdad? Entonces se quitó el tiempo, ¿verdad? Ciertas cosas, lleva razón usted en que muchos oferentes lo que pretende es ajustarse, ¿verdad? Que el tiempo de condiciones se ajuste. Y eso no es así, ¿verdad? Más bien, los oferentes se deben ajustar a la necesidad de la administración. Entonces, por ahí viene el tema de la carga de la prueba, cuando aquí se cuestionan plazos, características técnicas, que por lo general, cuando se recurre o se objeta un pliego de condiciones, el oferente lo que pide es más apertura en dimensiones, en plazos, ¿verdad? Si están cerrados, lo que quiere es apertura, siempre justifica la limitante de la participación, que potenciales oferentes pues no trae prueba. Hay que recordar que en toda la fase recursiva y en esta ley especial, este reglamento, la carga de la prueba de las ofensas recurrentes, ¿verdad? Aquí los recursos de objeción se declaran mucho, ¿verdad? Porque en un lugar en el tema del allanamiento de las partes técnicas. Porque parte de esos allanamientos es porque admiten de que lo que ellos les indicaron a ustedes como analistas, pues la realidad del mercado es otra. Entonces se llaman o hacen un margen vamos a habilitar dos más
2 metros más o menos, una dimensión, una altura, un largo por ancho. Pero sí, en esto, bueno, con el tema de las unidades usuarias, pues eso se nos sale, yo les entiendo a ustedes, ¿verdad? Se nos sale un poco de las manos, hay que andar detrás, hay que andar preguntando, para que ellos se refieran generalmente cuando son aspectos técnicos. ¿Y qué pasa cuando estamos vencidos? O sea, realmente la implicación legal, pues, el punto es que usted dio una prórroga para ver análisis. Se venció la prórroga. Hay que recordar Entonces es complicado, porque digamos, ustedes tienen que responder, pero no tienen que, o sea, el analista no tiene el criterio técnico es de la unidad usuaria. claro, ¿no? Y la unidad usuaria simplemente, no, por alguna razón X o Y, no responde a tiempo, estamos vencidos. Y hay prórrogas, la prórroga está vencida. Entonces, Importancia, hay que recordar que los plazos, todos los plazos que dice la ley son plazos ordenatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si se vence el plazo, no es que hay una nulidad absoluta, ¿verdad? La ley, por supuesto, establece plazos porque nosotros tenemos que cumplir con un principio de eficiencia. Si nosotros no tenemos plazos, imagínense, ¿verdad? Pero no es que porque se vence un plazo, es decir, pero sí, vamos a tener una nulidad absoluta del Estado, ¿verdad? No son plazos perentorios como si es, ¿verdad? Un plazo que se cumplió y no hay más una prescripción, una caducidad que ahí tiene un plazo, que en este caso perentorio, entonces nos indica que ya después de ahí no podemos hacer más, pero en la ley no tenemos ¿verdad? Esos plazos deberían cumplirse, ¿verdad? Es una política de la oficina de cumplirse todos los plazos, ¿verdad? No más que se pueda, en el tema del recurso de sesión, en el tema de la apertura de las ofertas, pero pueden suscitar en el camino ciertas cosas, ¿verdad? La parte técnica no la podemos encontrar, está de vacaciones, hay muchas razones ahí que no dependen de nosotros como oficina que se nos salen un poco de las manos en el tema de los plazos. Yo entiendo, pero es una realidad que o ha pasado, que a nosotros nos dan, pues nos contestan y nos contestaron, están pidiendo 4 extremos en el recurso, y nos contestan 3 o 2 y nos someten, volvemos para que nos vuelvan a decir, refiérate, audiencia para no resolver o amplíe su criterio. O también es una realidad, si nos contestan y no se contestan, un criterio amplio, ¿verdad? Justificante en lo que se está y está de aplica una sanción por un funcionario que no tiene temporadas. O sea, que ya sea excusas siempre hay. Sí, pero bueno, Pero hay finalmente hay una sanción que usted puede hacer cuando se eso sí ya sería como harina de otro saco, ¿verdad? Porque pero es que a veces no tiene que decir, si no, eso es el problema, pero no sabe realmente si aplicar o no aplicar. exactamente, ahí tendría que comprobar, ¿verdad? De si eso es porque hubo una omisión o porque realmente, ¿verdad? Que es imputable al funcionario, Ajá, al sí. periodista, ¿verdad? Tienen que analizarse de todos. Si hay una sanción en específico, pues tienen que Sí, tienen que exactamente. restringir, digamos que se me olvidó, lo que ya había guardado ahí, lo Una sanción por lo metí ahí, lo que había guardado en la política. una sanción por falta de eficiencia. Ah, exactamente. No, es que la excusa que nos dan a nosotros siempre es carga de trabajo, estamos a medio tiempo, eso es una función no sustantiva, es un investigador, es un profesor, no me toca, me lo asignaron, no tengo tiempo, y llega un punto en que está todo vencido y se está esperando que tal vez hay varios estudios técnicos o varias declaraciones y por una tras otra. Lo que nosotros es, bueno, O sea, la pregunta es, ¿hasta dónde usted lo puede obligar como oficina a que conteste a tiempo y hasta dónde es cierto mensaje de si le haga falso? Usted no contesta. Nos vamos en problemas legales. No puede decir hasta Oiga, dónde llega. lo que dice la ley es que si no contesta, esta falta al deber que tenía, esta falta al deber es sancionable porque está causando un daño a la institución. O sea, sus acciones conllevaron a que el servicio no se diera, que hubiera una afectación en el servicio, que hubiera problemas de distribución, que no llegara a la computadora, que no se pudiera completar un proyecto. Eso sí implica una sanción que incluso depende de la gravedad. Igual, es un procedimiento sancionatorio administrativo que tiene que ir ante el órgano de procedimiento y demás, lo habla un montón de gente, puede durar 2 o 3 años, pero podría ser causal de
Eso es lo más grave. Hay una falta grave al deber de cuidado e incluso una falta de ética preventiva porque no quiere que no sé, que apliquen a eso, pero todo eso se tiene que demostrar. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en el de ética. Tenemos que tener cuidado en qué acciones son omisiones a mis deberes y qué acciones son delitos, ¿verdad? También, porque es que usted puede cometer un delito por falta de deber de cuidado que es culpa, no es dolo, pero es culpa, ¿verdad? Entonces, sí hay sanciones y más allá porque habría que ver un caso muy específico, también es una cuestión ética que deberíamos fomentar más en las partes técnicas, ¿verdad? Todos tenemos una carga de trabajo enorme, pero en qué momento esa carga de trabajo se vuelve de ineficiencia. Sería interesante como tener un asesor legal, decirles, incluso cuando uno va a capacitar a las unidades técnicas y le dice, si usted hace un estudio técnico, tiene cierto nivel de responsabilidad, que es esto. Si usted no cumple con esto, esto tiene esta consecuencia. Entonces, el asunto se aclara de una vez para no andar ahí en estas congojas. Se le dicen a uno, no tengo tiempo para eso. Desde la probidad, además de la probidad también, la obligada colaboración también. Ajá. Sí, entonces creo que esa es una parte que creo que está trabajando muy bien con el Secretaría de Investigación. Estamos buscando colaboraciones directamente a las reguladoras, pues ustedes saben que además de procedimientos administrativos que tienen la competencia para sancionar, no somos nosotros, es el superior jerárquico. Entonces, sí, ese tipo de contactos se están haciendo, buscando una capacitación de partes técnicas que sea más efectiva en llegar al mensaje de prevención, ¿verdad? De ese tipo de falta de deber de cuidado de probidad, más que a incluir en sanciones. Sí, porque a mí me ha pasado que no han contestado, yo los llamo, tal vez los analistas los llamo sin juez y les digo, mire, es que eso tiene consecuencias sancionatorias. Si usted no me responde ya, que es el último día, voy a reportar la factura y él, o sea, y yo no sé si existe esa, o sea, yo me imagino que sí, ¿verdad? Sí, pero al final de cuentas, y al final lo hace. Exactamente. Exactamente. Esa no es la funcional con la ley, ¿verdad? 125 establece una serie de sanciones. Hay que ver. No, yo, a mí me ha tocado, yo llamé a un SANDECAR y lo aplicamos. Yo te digo, si uno está como amenazando con la vaina vacía, me explico. Entonces, al final puede ser que no pase nada. No sé. Yo creo que en estos casos, digamos, porque sí sé que en la unidad especializada les pasa mucho esa parte de los estudios técnicos, que también hay que entender que a veces la persona que tiene que dar ese estudio técnico es un investigador y ese investigador resulta que anda de gira y el de está de gira casi no tiene internet, entonces ya también puede ser necesariamente de allá las montañas y duran una semana ser metidos y les cuesta mucho. En estos casos, a la hora de que los compañeros analistas mandan el estudio técnico para su revisión, no hay manera de que, digamos, ellos que le mandan el correo y le dicen, bueno, ustedes tienen tiempo 3 días. Si no lo hacen en ese tiempo, su solicitud se sacará de la contratación, o no sé, se podrá hacer algo así como para decirle, se tramitará hasta la próxima consolidación. Por ejemplo, eso era lo que yo hablaba con don Jorge y lo he visto como una propuesta de reglamento, porque nosotros deberíamos tener disposiciones administrativas de cómo funcionamos. Eso es un claro ejemplo de lo que tiene que estar en una disposición administrativa, que seamos nosotros los que le decimos a la unidad usuaria que usted es responsable por eso, y si no lo hace, su solicitud no se va a tramitar. Veámoslo, por ejemplo, en ejecución contractual. Y yo lo hablaba con David en mantenimiento. Yo le decía, nosotros le damos un cronograma de la contratación que ya todos vimos y que se supone que debe estar al inicio. Si usted sabe que tiene que evaluar ofertas lunes, martes y miércoles y tiene que ir a lunes, martes y miércoles, hay una opción. Y una vez comunica, tienen que ampliarme, claro, tenemos que ver qué hacemos, o programa la gira ya. 1, 2. Entonces me decían, no, es que es muy difícil. Y yo, se llama planificación y coordinación, para eso está. En ejecución contractual, ya tenemos el plan, que nos entrega un equipo especializadísimo. Y el profesor se fue un mes para Europa. Entonces pasa el mes de aceptar ese tipo de objeto contractual y ¿qué sucede? ¿Quién es el responsable? Entonces en la propuesta de reglamento yo decía, bueno, directriz administrativa, se puede poner quién va a ser el responsable. Si no está el técnico, usted si no, es el encargado de nóminas. Y tiene que recibirlo el director. Que nosotros tenemos que asignar responsabilidades, pero actualmente no tenemos normativa
ni en la ley, ni en el reglamento, ni interna, que nos permita aplicar estos procedimientos, y ahí es donde los usuarios nos salen con, ¿y dónde dice eso, verdad? Ajá. Entonces sí sería bueno cuestionarnos que son soluciones útiles y que implican responsabilidades, incluso que podrían Más que todo porque tal vez presentarse el día que hablamos en la reunión de la Vicerrectoría de Investigación, que nos están contando que un usuario se quejó porque duraron mucho para un trámite en un equipo de laboratorio, ¿verdad? Pero entonces nosotros le explicamos que es que ellos tienen que entender que no se hace una contratación por unidad o no se hace una contratación por equipo. En una contratación van de X cantidad de unidades y que si ellos está bien, cumplen con sus tiempos, pero hay solo un usuario que se atrasan todo el resto y ellos, muchos usuarios no saben eso. Entonces, eso sería ideal para trabajar esas directrices administrativas y también esto, porque, bueno, yo viendo la propuesta técnica, yo les decía al grupo que lo hizo, a mí me parece que estamos dejando de lado ciertas responsabilidades que tienen los analistas, porque se limitan a decir, es que si la parte técnica no me lo pidió, yo no lo pedí. Y no, y como analistas de la contratación, quien hace por ejemplo, una consolidación y conoce el procedimiento a fondo es el analista. Entonces, también ese involucramiento en la responsabilidad de la tramitación del procedimiento implica que nuestro analista puede decir, mira, no presentamos ni una sola ficha técnica, que yo no sepa qué es un movilizador de protones no quiere decir que no sepa que es una ficha técnica. Si no hay ficha técnica, no se puede evaluar. Entonces, esos son pequeños detalles que tienen que determinarse responsabilidades no solo en la parte técnica, no digo, ¿verdad? Sino yo como profesional que hago el trámite que estoy solicitando, que deberían quedar muy claras. Y con las aclaraciones tenemos el problema, que les están aceptando a las partes técnicas aclaraciones que no son claras. Gracias. Porque que tanto también esa omisión del estudio técnico del investigador no recae en la falta de eficiencia nuestra, porque al final y al cabo, si nosotros aceptamos y seguimos prorrogando y ya se nos venció la prórroga y seguimos dando plazo, que tanto esa omisión de ese estudio técnico no se nos traslada a nosotros como oficina también, ¿verdad? En la falta de eficiencia, ¿verdad? Porque al final de cabo él puede decir, ¿no? Entonces, ¿por qué no me la sacaron de la solicitación? Al final de cabo ustedes se atrasaron ustedes solos, y yo no pude. Punto, y está bien, ahí sí le cae la sanción, pero que tanto el analista también por esperar, y tal vez un equipo que está dentro de la consolidación es algo muy importante y vital, que se ocupa de ese estudio técnico o sacarlo para poder adjudicar para ese equipo. Sí, aquí la recomendación es trazabilidad, transparencia y motivación. Claro. O sea, todo lo que se hace que quede documentado, que quede fundamentado y que quede, de ser posible, en el expediente. Entonces, o sea, es importante que, ahora que dice Verónica el tema de la trazabilidad, sabes que el SICOP la tiene, toda la trazabilidad. Para decir, ¿verdad? Hay ciertos módulos que cuestan un poco más, pero recordemos que cuando ustedes dan audiencia a un investigador o una parte técnica, inmediatamente el SICOP les dice la fecha que ustedes iniciaron, la fecha de vencimiento. Se solicitó este día y vemos que la fecha de vencimiento era en marzo y todavía en abril no nos contesta. Entonces, ahí sí que una trazabilidad, que esa responsabilidad fue del investigador o de la parte técnica. Claro, si nosotros vamos si nos contabilizan los plazos, ¿verdad? Que la norma indica que la dirección de contratación tiene que llevar un sistema de cuánto estamos durando, ¿verdad? Ya la norma le dice, eso creo que no lo han hecho todavía, pero la norma está en la ley, de que la dirección de contratación pública, el Ministerio de Hacienda, tiene que indicar en cuánto tiempo está resolviendo la administración una licitación. Entonces, todo eso nos puede cuantificar. Pero, claro, ya cuando se hace ya en marco, ahí no van a decir, no, yo lo entiendo, porque ya ahí no van a decir, no va a salir, fue la parte técnica, no, fue la oficina de suministro de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahí es entendible ese aspecto, pero por temas de responsabilidad, ahí sí podemos defendernos, ¿verdad? Que fue una responsabilidad, pero o sea, en términos macro generales, pues sí nos afecta un poco. A veces hay recursos de objeción o ciertos recursos que nosotros cuando o sea, son infundados totalmente.
Entonces nosotros sí valoramos si es necesario a la audiencia, la parte técnica, porque precisamente por esa audiencia se nos puede atrasar todo. ¿Verdad? Obviamente, si son cuestiones, tampoco tenemos nosotros esa prerrogativa de tomarnos ese criterio, ¿verdad? Que no nos corresponde, que es la parte técnica, ¿no? ¿Verdad? Sino desde un punto legal, a veces, por mucha falta de fundamentación, el recurso puede ser rechazado, ¿verdad? Porque ha pasado que nos presentan un recurso con un párrafo como estos, ¿verdad? Entonces, eso no se sostiene, ¿verdad? Eso no nos presentan a veces. Si fuesen, no importa, nos presentan ahí la legitimación y demás, y nos presentan documentos como pruebas, pues vamos a analizar esa prueba, pero a veces no nos presentan pruebas, y como se los dije al inicio, la carga de la prueba recae en el recurrente. Entonces también, de esa forma, nosotros valoramos si es necesario dar audiencias o no, pero esto es la fase recursiva propiamente. Ya, yo les entiendo que en la parte de la trazabilidad que ustedes llevan para establecer los estudios técnicos, pues ahí sí se atrasan mucho. Para ahondar un poquito lo que dijo Verónica, a ver, ustedes también tienen la potestad de que a veces les dan un criterio para una audiencia en la fase de evaluación de las ofertas. Estamos en fase de evaluación de las ofertas y ustedes le dicen a la parte técnica, refiérase sobre las ofertas. Sí, nos dan un extracto, ¿sí? O nos ponen, no pongo. Entonces, ustedes como analistas, o sea, con la experiencia, ustedes quieren decir, ustedes lo llaman, no, por favor, yo necesito un criterio técnico amplio, porque si no cumple, ¿cuál es la trascendencia o intrascendencia de ese cumplimiento? ¿Verdad? Eso tiene que constar y la parte técnica tiene que decir, mira, esta empresa no cumple por A, B y C, y estos incumplimientos son trascendentales. Eso sería el idóneo, porque hay que recordar que también, moviéndonos a la barra trasera, el oferente tiene, ¿verdad? Que toda la oferta tiene el derecho de que se les indique por qué los están dejando por fuera, ¿verdad? Y a veces eso se resuelve en el recurso, ya tenemos que dar audiencia, ¿verdad? Y agotamos toda esa parte, y que muchas, inclusive nosotros ya en la fase recursiva, volvemos a dar audiencias, ¿no? Refiérase, amplíela. Pero eso también se puede solucionar desde la fase de la evaluación de las ofertas. Ustedes sí tienen, ¿verdad? Esa potestad por lo menos de conversar con ellos y decirles, ¿verdad? Hay una ley, ¿verdad? La ley nos indica que para descalificar una oferta tiene que ser trascendente y grave. Bien, ¿verdad? Habrán cosas muy visibles. Habrán cosas que usted ve que el pliego de condiciones dijo una cosa y 4 características técnicas y el oferente no cumplió ninguna, ¿verdad? Hay cosas muy obvias, ¿verdad? Que ya ahí totalmente se está alejando de lo que dice el pliego. Entonces, pues, ya en ese caso, ahí sí se evalúa o como un análisis legal, ¿verdad? Que se dice, no cumple por eso y se presenta la prueba. Ahí se presenta, qué sé yo, la experiencia, todo, Pliego dice 2 años, usted me trajo solo 1, o sea, hay cosas muy evidentes, pero ya lo que cosas muy técnicas propiamente, el objeto contractual, tienen que quedar bien fundamentadas en los criterios. Y reitero, aunque ustedes no son la parte técnica, pues sí pueden indicarle, por favor, adicionen, que sea más amplio. Volviendo acá a las diapositivas, posibilidad de una segunda ronda de objeciones. Esto, bueno, me han preguntado, creo que nada, me preguntó la semana pasada si ellos hacían una modificación, o cualquiera de ustedes, si tenían que volver a habilitar el botón o el apartado para recurrir objeciones. Ya pasamos el primero, ¿verdad? Pero ahí resulta que hoy se venció el plazo para presentar recurso de objeción. Estamos miércoles. La apertura de las ofertas es el próximo lunes. Nadie presentó recurso, pero necesitamos modificar el tiempo.
El 93 nos dice que 2 veces podemos hacerlo, antes del lunes, porque ese día es la apertura. Entonces, si vamos a modificar el pliego y es sustancial, hacemos la modificación, le damos la debida publicidad y volvemos a correr fechas. A todo para adelante, ¿verdad? Otros 2 días, cuando es sustancial, ahorita vamos a ver qué puede ser una modificación sustancial. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? En lo normativo, el artículo 90 de la ley nos indica que cuando se objete un pliego de condiciones que ya había sido sometido al recurso de gestión, ¿qué quiere decir? Primera ronda. Ya ahí el 90 nos dice, ya hubo recurso. Es susceptible de ser impugnado únicamente el contenido del pliego objeto de la modificación, no así el contenido de cláusulas consolidadas que no fueron modificadas con anterioridad, por un principio procesal muy importante que es la preclusión. Todo lo que quedó para atrás no puede ser discutido nuevamente, pero el artículo 90 nos dice si se hizo una modificación de qué. Eso es lo que nos habla por medio del recurso. Sencillamente nos damos cuenta, porque dice que es de lo resuelto. Si nosotros resolvemos mediante el recurso de objeción, cambiar sustancialmente el objeto, tenemos que volver a dar el plazo del recurso de objeción. Lo que pasa es que esto es muy difícil, ya le digo por qué. Generalmente, cuando la resolución del recurso de objeción se declara con lugar, parcialmente con lugar, es para ampliar. Difícilmente ustedes verán un oferente diciendo cierre y esas características técnicas. No, más bien, números apertos, o sea, le damos apertura al pliego. Por lo general, cuando declaramos con lugar un recurso, plazo. 30 días, lo declaramos con lugar 45. Tenemos que volver a dar segunda ronda de objeción por 45. Estamos beneficiando a un montón. O sea, contrario, sí, en el sentido contrario. Si pasamos de 30 a 20, ahí sí estamos cerrando. Entonces ahí sí podría haber una posibilidad de recurso de objeción. Entonces, como les digo, casi siempre las resoluciones con lugar o parcialmente es dando apertura a potenciales sugerentes. El 256 del reglamento nos indica que el recurso de gestión a modificaciones al pliego de condiciones conforme al artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública, la administración está facultada para modificar de oficio el pliego de condiciones solo en 2 ocasiones y hasta antes de la apertura de las ofertas. Como se los dije al inicio, el pliego lo podemos hacer a todo lado, pero antes de la apertura. Únicamente en el caso de que se modifique sustancialmente el objeto, se admitirá recurso de objeción en su contra. Se entenderá por sustancial, aquí nos da un poco más de luz que sustancial, la modificación que presenta una variación fundamental del objeto contractual en su concepción original, el cambio de factores de evaluación. Si cambiamos factores de evaluación, nuevamente, de oficio, ¿verdad? Nuevamente, posibilidades. Hay que habilitar una segunda ronda de evaluaciones. La modificación de los pesos porcentuales y cualquier otra alteración relevante de los riesgos de la contratación y de las regulaciones de la ejecución contractual. Quiero contarles acá un caso específico. Se recibe el recurso de objeción del centro informático, la unidad de compras. Se recibe un recurso de objeción. No recuerdo si la resolución fue con lugar o parcialmente con lugar, pero lo importante de este caso que les quiero contar es que posteriormente se recibieron recursos fuera a plazo. O sea, ya extemporáneos. La ley es tajante, es taxativa. Si se recibe un recurso de objeción, revocatoria fuera a plazo, tenemos que hacer una resolución declarando la extemporaneidad. Es inadmisible ese recurso, tenemos que rechazarlo. No podemos hacer nada. ¿Sí? Al menos la salida que tenemos, que ya se las voy a contar. Sucede que en estos recursos que fueron declarados extemporáneos,
en el centro de informática los valoran y dicen, en efecto, consideramos que esos recursos extemporáneos nos han dado en la fundamentación ciertas características que no están en el objeto contractual inicial, entonces necesitamos modificarlo. Y eso, ellos tienen que ser muy técnicos, ¿verdad? Era como una base de datos, si no me recuerdo que tenían que ser de unos núcleos ahí, estaba hablando de otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntan en ese momento, ¿qué hacemos ahora? Porque hay que rechazar los temporáneos. La salida está aquí. 256 y el 93 del reglamento también. No hay apertura de ofertas. Hacemos modificaciones. Estamos modificando el pliego de condiciones originalmente. Estamos haciendo una modificación sustancial y los oferentes tienen todo el derecho de volver a presentar recursos, porque ya lo que vieron al inicio nos está cambiando. Si lo dejamos cerrado, ¿verdad? No, no habría manera de hacerlo. Entonces, se hizo las modificaciones. Al final se volvió a recibir recursos. Pero, ¿verdad? Se recibió recurso, pero no hubo fundamentación y demás. Entonces, ahí también hay que recordar algo, que la administración sabe cuál es la necesidad. Y muchas veces hay muchos oferentes también o sea, que conocen mucho el mercado y que nosotros hemos recibido recursos de objeción donde realmente dicen, mira, sí, amerita hacer más apertura. Se han declarado con lugar y se han acogido ciertas cosas que tal vez el usuario en su momento no conocía, ¿verdad? Entonces, es importante. Aquí quiero darles unos ejemplos prácticos. Nos pasó un día de estos, ¿verdad? Ejemplos de modificaciones al pliego. La partida número 7, electrocardiografo automático. La cláusula original del pliego era una pantalla táctil, pues solo esa característica, 22.6 centímetros. En la cláusula objeto de la modificación, pantalla táctil queda igual, 22.6 centímetros con más o menos 3 centímetros. Me coloco ahí entre paréntesis, modificación no esencial. ¿Por qué no es esencial esa modificación? Pues lo dije ahora hace un rato. Estamos con la misma. Estamos permitiendo lo inicial, 22.6. Exactamente. Porque estamos ampliando. Hay más posibilidades oferentes acá. Entonces, hay más grande. Ajá, puede ser, exactamente. Ustedes me podrán decir, Jonathan, es que puede perjudicar a otro. Va a perjudicar a que tiene el 22.6. Finalmente, no, porque lo está dejando competir. Entonces lo está dejando competir y está dejando competir a otros que pueden tener un más menos. Entonces, debemos dar nuevamente segunda ronda de la opinión en un caso como estos. No. Porque también tenemos que entender que nosotros regimos por un principio, que es la eficiencia. Tenemos que ser eficientes. Porque el día compañero Eduardo, ojalá cumplir lo más que se puede con los plazos y tener todo ejecutado en julio. ¿Verdad? Cumplir con todo eso, entonces hay cosas que también pasan. Y es muy común de que también en la segunda ronda de objeción venga el recurrente a objetar lo que originalmente no objetó. ¿Verdad? Ya ahí, pues, ya solo rechazamos por un tema de preclusión. Plazo de entrega de 30 días. ¿Verdad? Objeto de la modificación, pasamos de 30 a 45 días hábiles. ¿A quién le puede perjudicar eso? De 30 días a entregar a 45. Pensando que el usuario está de acuerdo, ¿verdad? Sí, la carga de la prueba que nos traiga. Muchas veces, vea, con el tema de los plazos, al menos en lo que recuerdo de los que he recibido yo, solamente un recurrente nos presentó prueba idónea del fabricante, pero no fue suficiente. No fue suficiente para demostrar
porque nos presentó el fabricante, pero puede que era importado, ¿verdad? Que tiene que venir nos presentó el fabricante, le dijo, es que yo no puedo cumplirle 30 días. Solicito 45, le dijo el fabricante, en Europa o en Estados Unidos, no recuerdo. Esa prueba es idónea, pero no es suficiente, porque como no nos demostró que en aduanas iba a tardar mucho tiempo. Esa materia, ¿verdad? Como se los dije al inicio, ellos tienen que presentarnos prueba idónea, es idónea, suficiente y pertinente. Si nos presenta, nos puede presentar de aduanas también, o una trazabilidad de compras anteriores. Todo eso es prueba. Entonces, por lo general, esto se da mucho por allanamiento. La parte técnica, exactamente, la parte técnica admite, ¿verdad? Y tenemos otra figura, ¿verdad? Jurídica, que aunque existe el allanamiento, nosotros como oficina valoramos, no es que estamos obligados a coger ese allanamiento, pero también entendemos que ¿quién conoce mejor la necesidad? El usuario. Entonces, si vamos a pedir una cantidad vuelvo a lo radiactivo, si vamos a pedir una cantidad de aplicables, sí. Entonces, vamos a pedir una cantidad X, y yo sé que tengo un stock en la bodega, pues usted y yo no sabemos que ese usuario tiene ese stock en la bodega. Entonces, vas a ver si con el plazo de los 45 días me alcanza o no me alcanza. Entonces, por eso, quien mejor conoce la necesidad es el usuario. Ellos son los que conocen mejor la necesidad y tienen, la conocen y tienen esa responsabilidad. Nosotros siempre les citamos ahí, si ustedes se allanan, ustedes son responsables. Que no hay carga de la prueba que admite muchas veces. Entonces, esto modifica. Acá a la derecha, vamos a las esenciales, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Inicialmente se requiere de un equipo con una base de datos de almacenamiento sencillo, como el de centro informático. Mediante modificación oficiosa, dos cosas, vuelvo acá, importante, sea de oficio o mediante recurso de objeción, se requiere un equipo de almacenamiento de datos de alta gama. Sea por modificación oficiosa o por recurso de objeción, lo cambiamos. Modificación esencial del pliego. Se debe otorgar un nuevo plazo de objeciones. Se reduce el número de oferentes. Es obvio. Cuando nosotros llegamos y hacemos características más cerradas, ese número de oferentes va a bajar. Porque no nos van a cumplir, o muchos, al menos de que ese objeto contractual sea un bien muy común, ¿verdad? Pero en este ejemplo de bases de datos y demás, no es muy común, son sistemas muy robustos, de mucha tecnología, ahora más con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ahí sí debemos hacer modificaciones al pliego de condiciones. Finalmente, quiero recapitulizar lo que hemos visto hasta acá, ¿verdad? Importante, el expediente electrónico es uno, estamos de acuerdo, es uno, pero que tiene pluralidad de módulos, ¿verdad? Hemos visto desde el módulo 1 hasta el 12 o hasta el 15, eso va a depender de las fases y de la ejecución contractual mucho. Entonces, tenemos que saber qué es pliego de condiciones, que está en el punto 2. Ese es el pliego de condiciones, que es lo que nace la capacitación del día de hoy, ¿verdad? El pliego de condiciones. Tenemos que saber que ahí van incluidos los documentos. Tenemos una parte, me preguntaban, ¿dónde el estudio técnico? Hay una parte que dice un módulo para los estudios técnicos, que ustedes dan a solicitudes de verificaciones y demás también. Es importante tener en cuenta, ¿verdad? Los módulos. El tema importantísimo de aclaraciones, no podemos modificar el pliego mediante aclaraciones. Ya les di una herramienta más o menos, bueno, ahí le vamos a compartir la presentación, pero para que ustedes tengan una guía y nos puedan preguntar, mira, lo que se quiere también, y que tengan ustedes esa experiencia y de determinar, mira, aquí se va a modificar el pliego. Y puede ser que ustedes den a la parte técnica
La aclaración, eso nos dio aclaración, y la parte que así tenemos que modificar, pero no por medio de aclaración, ya entraríamos a una modificación oficiosa, ¿verdad? Es importante tener presente esto, porque si no vamos a tener inconvenientes en las siguientes fases del proceso, ¿verdad? Entonces vemos la posibilidad en las segundas rondas de objeciones, ¿verdad? Que por lo general van a suceder, son mínimas, porque por lo general se resuelve es a la apertura, no al cierre. Entonces, es importante tener, que ustedes tengan esa experiencia y esa capacidad de determinar qué es una modificación esencial, qué no lo es. Si tienen dudas, nos llaman, nos preguntan, para ver cómo se puede hacer, ¿verdad? Entonces, el tema importante, los documentos en PDF, que son, los PDF son parte del pliego de condiciones, como lo ha dicho la Contraloría, no pueden ser contradictorios, ¿verdad? Son susceptibles de recurso de objeción. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que porque ustedes tengan un documento en PDF, no quiere decir que están haciendo contrario a lo que se establece como principio que tiene que ir en los formularios, ¿verdad? Esto en el caso de el pliego de condiciones, porque ya sabemos que para la base recursiva es otra historia, ¿verdad? Con los PDF. Ahí sí o sí son los formularios. No se confundan con eso, es pliego. Estamos hablando de pliego de condiciones. Entonces, eso sería, ahora vamos a la fase de preguntas, ¿verdad? Yo me quedé con lo que... bueno, perdón, sí. Primero va él y después, Una consulta, digamos, en el caso de una licitación menor, donde la garantía de cumplimiento es obligatoria, puede ser ese porcentaje, monto definido. La consulta es que eso puede ser objetado. Pues está en el pliego. Está en el pliego, se puso y tal vez alguien dice, no, es que eso es muy exagerado, porque por ser por demanda, yo al menos nunca voy a entregar ese monto, lo que voy a objetar. La menor, ¿no? Pero la garantía de cumplimiento de los menores son obligatorio. Ajá. Sí. Esa es la consulta, si se paga, no se puede utilizar. O sea, si coloca un monto que es exactamente, lo que no podemos objetar es no quitarla, pero sí podemos objetar el contenido de la cláusula, o sea, la La vigencia pueden objetar ¿El por qué? Ajá, exactamente. ajá. No, sí se puede. Las cláusulas penales pueden ser objeto. Y susceptibles de recurso de objeción con el monto es proporcional. Pueden decir, mira, usted está indicando un 25% por cada, me va a aplicar un 5% por cada día atrás. Es proporcional. Bueno, pensaría yo, ¿verdad? Entonces, todo es objetable, ¿verdad? Todo es objetable, pero sí, no es la cláusula, sino la voluntad. Como dice Antonio, me conché. Me quedé, digamos, porque yo estoy también, yo pensaba con el tema de la duplicidad, ¿verdad? El tema de que nosotros subimos ya el estudio de posondeo del mercado en la solicitud de contratación en el módulo 1. Y volverlo a descargar y volverlo a subir en el pliego de condiciones, aquí, no sé, a mí me parece que también sería bueno, no sé si tal vez pensar en un tema de un cambio en el proceso, digamos, porque tal vez nosotros nada más podemos pasar el documento y que sea el analista que lo suba, ¿verdad? Por un tema de que no exista esa duplicidad. Bueno, vea qué interesante. Pensar ese proceso, porque, o sea, nada más decir como los cargos y los subo otra vez al pie, es como... No, vean, yo no sabía que existía esa posibilidad, pero es idónea. Porque eso ustedes lo conocen mejor que yo. Sí, para que no exista duplicidad, yo pensaba, dentro de mi ignorancia es que sí o sí ustedes tienen que subirlo ahí. Digamos, evidentemente, sí, como lo que vos dijiste, pero digamos, lo que vos decías, el tema de que tiene que estar en mismas condiciones porque puede ser objetable, entonces yo digo, tal vez es una revisión del proceso en el que nosotros trasladamos ese sondeo o estudio de mercado hacia las unidades
para que sea el analista el responsable de subir el documento. No es quitarnos a nosotros responsabilidad, al final nosotros casi que Usted lo hace, nada más pasa. pero es como que tal vez nada más es como pasárselo ya sea a Eduardo o a doña Vane o a Gaby, cuando le decimos, aquí está que nosotros lo que hacemos es pasarles un pantallazo de aquí está esta solicitud, el consolidado y el consolidado de GECO. En ese mismo proceso, pasar el estudio de mercado y que sean los jefes que le trasladen eso al analista que le asignan el trámite y que sea el que lo haga. Claro, si es así sería genial porque yo no necesité resoluciones de la Contraloría en cuanto a el sondeo de mercado, pero hay montones, ¿verdad? Bueno, en realidad no deberíamos ni pasárselo, porque nosotros lo apuntamos a la solicitud de compra. Entonces, ahí en la solicitud de compra GECO, ahí está el punto. Entonces, lo que tendría que hacer el analista es entrar a GECO, entrar a la solicitud, descargar el sondeo y subirlo a pliego de condiciones. Sí lo podemos meter en el consolidado, porque realmente... Ahorita conmigo estamos llevando hay una objeción justamente así, ofertaron el estudio de mercado, y pusieron resolución de la Contraloría, ya lo habíamos hablado con Gaby, ya lo he visto con ustedes, que están pidiendo que lo pongan en el pliego, porque en la mayor de servicios de limpieza también pidieron que se pusiera desde el pliego. Entonces ya es algo que tenemos que ir implementando. Y mismo me preguntaba lo mismo, pero es que ya está, ¿verdad? Pues sí, tienen que aclarar el procedimiento a nivel de facturas para que nos quede sí, porque a todos. El tema para notificar los documentos también parece y tal que vez realmente hay que aclarar que estas capacitaciones nacen producto de esas necesidades, ¿verdad? Que estamos viendo en tiempo real. Entonces, cuando venimos a exponer esto es para que ustedes sepan de dónde nace y por qué se genera el cambio y que adelante va a ser así. Posiblemente sigan el pliego, si no se quieren quedar resultados, genial, si los jefes de compra detectan que el analista sea alguien eficiente, al más no decir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en esta resolución también nos vamos a aprovechar porque la unidad técnica, al hablar con Pablo, solo nos mandó una cotización y en el banco de precios no había más. Y lo que dice el recurso de objeción es una fuente sin solución. A mí esto no me explica nada. Entonces yo le decía a Pablo, yo lo voy a resolver normativamente y le voy a hacer la parte técnica de amplíen porque es responsabilidad de ustedes y ahí vamos a dar los antecedentes para que ellos sepan que ellos tienen esa responsabilidad en el mercado y no nosotros. Porque también se piensa que no pasó completa, ¿verdad? Pero no hemos caído en cuenta que la nueva directriz de estudio de mercado es algo muy complejo y es la unidad técnica la que tiene que digamos, obviamente para nosotros también es bastante complejo porque muchas veces nada más nos mandan una proforma, por dar un ejemplo. Y digamos, lo que hemos optado, o lo que yo he optado, y la vez pasada tuve un caso con Gaby, que le dije, yo voy a enviar me metí por el número de aprobación del artículo, me metí al catálogo de proveedores y empecé a buscar y agarré 10 proveedores y les mandé un correo diciéndole, necesito ahí con un correo un poquito redactado y les daba plazo de 3 a 5 días hábiles. Y yo decía, Gaby, o sea, el usuario no quiere, no está ayudando. Y el tema del principio de eficiencia en relación a que ya la solicitud la tenemos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, yo le decía, aquí está la justificación y en el estudio de mercado le puse, se solicita una cotización a los diferentes proveedores y hasta puse las direcciones y todo, porque tampoco nos vamos a quedar en el que solo tengo una y no voy a darle trámite a esto y traer eso a veces único, y aquí todo urge. Y de hecho, la nueva directriz de estudio de mercado dice eso, que nosotros tenemos que tener trazabilidad en las consultas que hacemos y tenemos que tener un apartado de qué elementos afectan ese estudio. Claro. Entonces, elementos que afectan ese estudio nos quisieron contestar. Nadie está acusado ni posible ni por ley, entonces, pero tiene que quedar en el documento. En este caso es que podemos completar más, pero todo esto lo vamos a poner en la resolución para que las unidades vean que, ¿verdad? Que la responsabilidad es de ellos. Nosotros, pues, sí coordinamos todo, pero finalmente hay una responsabilidad. En algún momento que vamos, ¿no? Se le va a tener que trasladar al usuario. En algún momento ya. El mercado debería ser el usuario porque es para ver la estimación presupuestaria, para ver cuánto presupuesto, para ver si existe bien en el país, para ver qué garantías tiene, para ver qué juegos tiene. Sí, claro. No quieren hacer y cuesta mucho eso. Sí, no, o sea, si digamos le usuario, le toca hacer el mercado, tiene unos temas de práctica.
O sea que, bueno, qué interesante buen sondeo, porque recuerdo aquí en informática que ellos hacen una investigación. La hicieron con el equipo que compraron años atrás, con la licitación anterior, pagaron 140 millones. Entonces, agarraron ese sondeo de mercado. Nadie lo cuestionó. No fue mediante el recurso de gestión, pasó. Me llama la analista y me dice, Jonathan, 140. Es por precio. Hay una oferta en 90 millones. Estamos hablando de una diferencia, vea que es 50, no, era 140, 90, 50, de 50 millones. Yo en su momento me dije muy preocupado, hay que pedir la garantía de crédito. Porque puede ser, es que ya no me había pasado, te apuntaron unos chips que ya recurrieron a sí mismos, lo que yo les explicaba la vez anterior, ¿verdad? Que por eso es importante dejar el plazo del recurso revocatorio, siempre es una oferta, ¿no? Entonces, puede ser que pase lo mismo. Entonces, por lo menos con esa garantía se hablaba mucho en un momento, ¿verdad? ¿Y qué fue? Ahí lo que falló fue el sondeo de mercado. Se adjudicó por 90 millones, no se cuestionó más, no presentaron recursos. Y ahora cumplieron, porque ahora, así que como 15 días me llamaron y me dijeron, ahora la empresa está pidiendo, devuelvas. ¿Verdad? Era una empresa mexicana que está en México, pero también mandaron una en Costa Rica, parece que es amplia, que no es nueva, entonces que está cumpliendo y ve la diferencia, nos costó 50 millones menos. Entonces, y ahí no, imagínense, si hubiese presentado recurso revocatoria, hay que cuestionar la razonabilidad del precio, ¿verdad? Y eso iba a quedar fácil, pero bueno, en eso no sucedió, pero da la importancia de lo que es el sondeo de mercado y ahora, ¿verdad? Donde debe estar, que tiene que estar dentro del pliego de condiciones. Claro, por lo general es un documento en Excel que no tenemos un formulario para colocarlo. Tiene que ser en PDF. Y necesitaba ese artículo arriba que es válido. ¿Cuál es el sondeo en la solicitud de jefe? Está en PDF, ellos lo suben en PDF. Y además se sube en Excel también para que ellos a la hora de hacer la razonabilidad del precio no tengan que volver a editar todo, sino que agarran ese Excel y ya empiezan desde ahí. Sí, pero hay un detalle. No sé, tal vez los que conocen más de cosas en el fondo. O sea, si el estudio de mercado o el sondeo tiene que ir dentro de condiciones, pero que sean UPL no lo puede hacer. Claramente es una responsabilidad de la unidad del área de compras. Entonces, ustedes lo envían como parte de la solicitud de compras. Entonces, ¿qué será más fácil? Que el analista lo descargue de SICOP, de la solicitud de compra y lo cargue en el pliego. Y entonces, si eso es así, posiblemente va a quedar quién lo eliminó y quién lo cargó. No, es que no se puede eliminar. No se puede eliminar, entonces bueno, había duplicidad. Bueno, por eso estoy diciendo que los que saben más de 5, verán, que digan dónde. Porque digamos, si tienen que ir en el pliego, y a mí me quedó clarísimo, eso tiene que ir en el pliego. Entonces, más bien, debería sacarse de la solicitud y meterse en el pliego, no aplicarlo. ¿Verdad? Pero entonces, si no se puede sacar, entonces, ¿qué queda? Que lo pasen por aparte para que el analista lo pase. Yo decía que tal vez es un tema nada más como del proceso, del proceso interno de nosotros con ustedes, que son las unidades. Sí. Nada más es como buscar el fijo, obviamente. O sea, el fijo así, pone usted la mano y el machete, y usted uno no lo puede descargar y cargar por el otro lado. Quite de aquí, súbelo allá. No hay forma. Pero digamos, en este salto. No, por eso pregunto. No, es que ya está complicado. En el caso de que, en el caso de que la ley exige que el sondeo tiene que ir en periodo, hay un problema porque también vayan a solicitud de contrato. La ley exige Es que no debe ser así. el sondeo vaya en el tiempo, ¿cierto? Sí, lo que dice, o sea, lo que no es verdad. El pliego de condiciones, perdón, el sondeo es objetable. Ajá, entonces debe ir en el tiempo. Tiene que ir en el pliego, porque el 29 el 28 llega que el expediente cada móvil, la que ya resuelve,
Entonces, en este caso, no habría problemas y también están en la zona. No, porque es que por esta publicidad. Digamos, no, que yo le veo así, por ley de archivo se supone que lo que son expedientes digitales solo deben tener un único documento con este tipo de caracteres, ¿verdad? Porque además va firmado, el sondeo va firmado, ¿verdad? Entonces, podría ser por ahí esa duplicidad que podría generar un problema a nivel de ley de archivo, pero no como una nulidad, Que no sé. Para conocer las elecciones, personalmente siempre revisar todo, puede ser descarga. Bueno, les digo, hombre, eso es un intento. Si se mete en la solicitud, no se puede sacar de la solicitud para cargarlo en el pie. No se puede. No se puede, o sea, tendría que cargarse doble. Sí, exacto. O sea, que la analista lo va a ejecutar. Aquí la solución es. Bueno, es que yo creo que una pregunta importante. Jonathan, ¿usted considera válido que un analista nos diga, es que yo no voy a modificar el pliego, voy a cargar un PDF con las correcciones? O sea, eso es válido. Así como la pregunta. No, Y quiero que nos explique por qué no es válido. Ok, sí, vamos a ver. Muy importante. ¿Podrías repetir la pregunta? Porque, por ejemplo, hacemos objeciones. Me ha pasado 3 cosas. Aprobamos objeciones, no leen bien la resolución y quedan aspectos sin modificar Dentro del pliego. dentro del pliego. Entonces modificamos 4 aspectos y al revisar en revocatorio solo cambiaron 2. Yo lo que le digo que. Ese es primero una. Segundo, que le digo, ok, si hicieron estas modificaciones y me dicen, no, pero yo no lo voy a corregir en el pliego, voy a subir un PDF. Porque les da pereza modificar el PDF. Pero yo lo que yo quiero es que Jonathan les explique por qué eso no tienen que hacerlo y por qué es incorrecto. No, pero es importante, sí, verlo antes de tomar. Si nosotros hacemos, un momentico acá, por favor. Respondiendo a la pregunta de Verónica, si nosotros no modificamos el pliego y subimos lo que dice la resolución o el extracto de la resolución o un documento PDF, estaríamos ante una contradicción evidente y manifiesta, porque el pliego está diciendo lo que dijo anteriormente en su versión original. No modificamos su versión original, lo estamos modificando por medio del PDF y estaría una contradicción. ¿Qué pasa esto? Depende de esa contradicción, inclusive tenemos que anular el procedimiento. O sea, tenemos que llegar a lo más grave que puede tener la constatación, que es eliminar, anularlo, ¿verdad? Porque habrá cosas que se pueden hacer pues, mediante error material, pero hay cosas que efectivamente, si se rompe el principio de igualdad, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tenemos una licitación urgente? Hay licitaciones de licitaciones, ¿verdad? Podemos tener urgentes. Después, lo que se resuelve, la segunda pregunta, si bien entiendo Verónica, es ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? No ¿qué pasa? Es que ha pasado. Que por medio de resolución del recurso de objeción, se resolvió parcialmente con lugar o con lugar. Es vinculante. Lo que se resuelve por medio de la resolución tiene que modificarse en el pliego. Y sí, en el pliego, con el formulario, porque si vamos a subir un PDF y no modificamos el formulario en contradicción. O al revés. O al revés. Podría ser que usted modifique el formulario y dejó el PDF erróneo. Al final y al cabo el pliego en condiciones es todo. Y lo explicaste. O también otra cosa más. Suben versiones anteriores, era el tercero. Me pasó que sale en unas condiciones y en una tenía una escalera de 4 peldaños y en el otro decía que era de 3. Sí, yo, ¿verdad? Y cosas que son y que pueden ser un error material, sí, pero al final de cuentas, y eso era algo que hablaba con don Jorge, yo no sé si es que guardan versión 1, versión 2, versión 3 del pliego,
Entonces hay que tener una trazabilidad y cuál es la que están publicando. Tal vez sí lo modifican, pero a la hora de subirlo, Suben el pedazo y anterior. pedazo y sí. Entonces yo, no es como guardar la tesis 1, tesis 2, tesis 3, estoy ancho, tesis 4, no, es verdad. Es final. Sí, tesis final. Es final puntos. Sí, y hemos visto eso, que a veces, ajá, entonces tal vez esa trazabilidad, porque a veces suben uno y cuando van a corregirlo, salieron el primero. Vea, y aún un ejemplo claro y que está muy evidente. Cuando se resuelve el recurso de objeción, en las conclusiones está la modificación. Ahí se la marcamos en negrita muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe modificar? Entonces ustedes van a esa conclusión, se van al pliego que ustedes están redactando, hacen la modificación, ¿verdad? Y se le da nuevamente la publicidad, ¿verdad? El artículo 96 del reglamento dice que en cada modificación hay que darle publicidad. ¿Dónde está publicidad? Bien. Todos tienen que verla nuevamente. Entonces, es importante, en serio, poner las barbas en remojo en cuanto al tema de la modificación. Que tienen que... hacen que sea no esencial la modificación. Ajá, exactamente. En los dos casos. No, la esencial y la no esencial es para volver, si volvemos a dar segunda ronda de objeciones, ¿verdad? Pero cualquier entonces modificación. Cualquier modificación que no sea esencial tiene que hacerse en el pliego, ¿verdad? Es importante. Ya tuvimos un pleito, bueno, un pleito no, una diferencia con el centro informática, una nota quejándose porque las áreas estamos trabajando diferentes. Porque lo que hay que, en las cuestiones de especificaciones técnicas y detalles técnicos, todo tiene que aparecer en un formulario y en unos PDFs. Y tenemos una diferencia entre las áreas, unas áreas trabajando en una forma de PDF. Y la conclusión es que todo tiene que hacer en los formularios. El PDF es una ayuda, pero no sustituye el formulario. Y ya Jorge tiró lineales. ¿No firmaron en esa instancia? Sí. Yo me he firmado. Entonces, es importante, pero es importante recordar, ¿verdad? Que habrán documentos que únicamente tienen que ir en PDF, ¿verdad? Porque el CIPOM no tiene todavía todas las herramientas. Los que traen imágenes. Sí, recomiendas que si hay un cuadro, que pongan solo el cuadro, tabla 1, en un PDF, tabla 2, o cuadros, ¿verdad? No todo para evitar estas contradicciones. Pero ahorita no podemos poner un estudio de mercado, no son de un cuadro, ¿verdad? Menos. Tiene que ir en PDF. Tiene que ir en PDF. Entonces, ahí. Pero ahí se puede mencionar en el formulario que se apunta en eso donde se habla. También, en eso no hay problema. Lo importante es que se dentro del módulo del pliego, que es el punto 2, el apartado 2, ¿verdad? Entonces, creo que. Decisión, esa, tengo que tomar de Mañana. facturas, eso es lo que se les manda una instrucción, que como la semana pasada quedamos, esta semana que se queda el acuerdo. Y no, el acuerdo es de que a partir de ahora lo datan los analistas de cada solicitud de compra. Ajá, pero Y lo suben a la. Pues está claro, por eso se carga también que suelen no se elimina, cuando lo que selecciona. Quiero. Digamos, todos los casos no se van a estar emitiendo Sí, un oficio. un oficio. Digamos, habrá cosas que, digamos, se van a resumir en un oficio, pero hay algunos que se dan instrucciones. Esto precisamente, lo de las charlas que se ha conversado, es aclarando muchas cosas que se han presentado en los recursos y que se han visto. Entonces, probablemente en otra oportunidad tendrán otros ejemplos que se vayan dando. sí, pero digamos, la semana pasada quedamos en que no te metía. Lo de la charla anterior. Ajá. Sí, es lo de los imprevistos. ¿Qué? Está bien, sí, después con acuerdo. ¿Qué los imprevistos, verdad? servicios. En servicios de obra,
Van siempre no va en viernes. en viernes, y también se justifica y se va a Y también, como dice Jorge, lo que ha hecho Jonathan, y ha sido excelente, ha sido un análisis de jurisprudencia. Entonces, ya la normatividad de esas acciones es parte, no solo está en la ley, sino que está en la norma no escrita, que es la jurisprudencia. Entonces, también trasladarlo por un juicio, una directriz, respaldar esto de que si no me pero los resultados que para que hablar y trasladar esta información a una gráfica. Bueno, ahí tal vez quede la reunión del informe. El estudio del mercado se sigue dejando en la solicitud de compra, que el analista lo hace De la solicitud de compra. y que el analista lo hace. Sí, porque Gaby Para dejarlo estaba, pero no está de acuerdo en que estuviera duplicado, que era lo que decía Steve. Entonces, ya con solo eso se elimina ese problema. Porque está la que yo era casar. Exactamente. Yo nomás quería hacer un comentario sobre a favor y en pro de la oficina. Yo quería felicitarlos a ustedes dos porque la verdad la asesoría legal que tenemos ahora es muy competente, entonces de mi parte y de parte de la mirada, muchas felicidades. Gracias, porque a nosotros, por ejemplo, nos han ayudado mucho. Muchas gracias. Son dos. No, Que no se vaya. Nada más hacer un cafecito. Y para aportar a lo que dice Juan Pablo, en el sentido contrario, un momentico nada más, yo pienso que acá, evidentemente aprendemos todo, porque yo no sabía eso de la autenticidad. Yo no sabía de que había una fórmula que funciona esto, yo estoy totalmente ignorante en esa parte, ¿verdad? Y cómo dar la solución, tampoco les tenía la solución. Y ustedes mismos aquí, es parte del debate, eso es parte de cuestionar y decir qué podemos hacer. Y ya ustedes vieron exactamente. Entonces, aquí entre todos vamos construyendo y eso es claro. Yo defiendo lo que dice Juan Pablo, porque yo no tan enamorado. No, yo estoy de acuerdo. Gracias. Como dijo el presidente, traigan sus amigos. Como compañeros, nada más recordarles, yo les pasé a los que tengo en mi teléfono la evaluación, también se la pasé a sus jefes. Y si en alguno, más bien, si alguno no tiene, fíjense a sus jefes o a alguno de los compañeros. Yo no voy a... ¿Ya lo puso? Yo no voy a... No, nada más. Se parte